va? Bienvenidos. Aquí comenzamos un nuevo programa de Tarjeta Roja por la pantalla de BTV. Estamos aquí para hablar hoy de educación. En un ratito vamos a comenzar con la presentación del tema, pero ya comenzamos a saludar primero a los chiquilines que hoy forman parte de la representación del Frente Amplio, del Partido Nacional y del Partido Colorado. ¿Cómo andás? Bienvenida, Florencia. Buenas, Nico, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches a todos y todas. Otra vez titular para vos, ¿eh? Otra vez, sí. Inés, bienvenida. Buenas noches, Nico, un gusto estar acá. Bueno, también para nosotros. ¿Cómo andás, Gervasio? Todo bien, Nico. Un gusto. Muy bien. Apareció Marcel, que se tomó un descanso el jueves pasado. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Bueno, y hoy tenemos una novedad. Atención en los suplentes, porque tenemos una debutante en este octavo programa de Tarjeta Roja. Vamos a saludar primero a Clara Anderson. Bienvenida. Muy buenas noches, un gusto integrarme a este equipo. Bueno, también para nosotros. A ver, Clara, contanos, porque todos los que ya estuvieron aquí desde el principio nos contaron desde cuándo están en la política, cuántos años tienen, a qué lista pertenecen. Por ejemplo, vos, en el Partido Nacional. Tengo 26 años, estoy en la 71 en el herrerismo. Y bueno, nada, integrándome en este equipo muy bueno. ¿Y desde cuándo en la política? Desde el 2019. ¿Qué estudiás? No hace tanto. Me recibí hace poquito de licenciada en administración. Bueno, bien, felicitaciones por ese Muchas gracias. recibimiento. Wilson, bienvenido. El hombre que más habló en el programa pasado. A ver, le prenden el micrófono de nuevo. Ahí está, Wilson, bienvenido. Sí, me lo tenían apagado porque me prohibieron hablar este Y programa. lo que pasa es que hablaste tanto en el programa pasado, bueno, Wilson, que la verdad, me dieron ¿no? ganas. Estás a punto de la tarjeta roja, me dice el bar. No, por acá me lo dice. no. ¿Cómo andás, Martina? Bueno, contenta. Me dijeron que me perdí un programón, ¿no? Sí, fue un lindo programa el pasado. Bueno, la verdad que me apena eso, pero bueno, ya de nuevo. ¿Y por qué estás contenta? Y porque los veo a todos con otra energía. No sé si Ah, fue bien. mi ausencia que lo provocó, pero Bueno, los no, veo. creo que, a ver, me parece, pasame esto, gracias Osiris, que los cuidó, ¿eh? Creo que la energía es esto, miren, trajo chocolate Martina, sí, cumplió. Bien, cumplió. Aplauso, por favor, trajo chocolate Martina. Gracias, No, pero Martina. es culturales, chocolates culturales. ¿Son de Bélgica? Son de Bélgica. Bueno, tomá, tenedlos vos Fíjate que porque sean de verdad. si se lo dejamos a Osiris... ¿Cómo? Guardame, me dice el bar. No, bar. O sea, bastante mal te portás, ¿eh? Guardalo porque va a haber que repartirlo. Bueno, no, a igual, Osiris bueno. no se lo dejo porque si no se complica. Bienvenido, Diego, ¿cómo andás? ¿Qué hace, Nico? Todo bien, por suerte. Bueno, muy bien. Bueno, atención, hoy es un programa en el cual vamos a innovar, les decíamos, respecto al tema de las redes sociales. Ya lo habíamos hablado el jueves pasado. Por ejemplo, a partir de ahora, ustedes pueden entrar en el Instagram del programa o en el Twitter, que es Tarjeta Roja BTV, y pueden votar en la encuesta que hicimos, la encuesta que comenzó anoche y que pregunta justamente sobre uno de los temas que tratamos hoy en el debate, que tiene que ver con la educación y que tiene que ver con la reforma educativa. Así que ustedes a lo largo del programa pueden ir votando, pueden ir dejando algún comentario también si quieren, lo vamos a leer sobre el final del programa y en el último bloque vamos a empezar presentándoles a ustedes los resultados claramente de las encuestas entonces tanto en Twitter como en Instagram. Además también recuerden que en el caso de Twitter con el hashtag Tarjeta Roja por BTV ustedes pueden hacer algún comentario de lo que los chiquilines van opinando a lo largo del programa. Vamos a comenzar, como decíamos, tema educación. Recuerden como siempre el reglamento, acá están las tarjetas, aparecieron muchas amarillas en el programa pasado, me dijeron que quieren la roja. La roja se está haciendo desear, pero veremos qué dice el VAR. Vamos a la presentación de la reforma educativa. En marzo de este año comenzó a regir la reforma educativa, uno de los buques insignia de Luis Lacalle Pou. Entonces nosotros estamos convencidos que el cambio había que darlo y estamos convencidos que este es un cambio justo, que es un cambio más centrado en los alumnos, que es un cambio centrado muchas veces en los que menos tienen y más necesitan. El titular de ANEP, Robert Silva, dijo que se procuró un cambio en los planes de estudio y remarcó que se trata de un plan de educación básica integrada, cuyo centro es el estudiante de entre 3 y 15 años, con un componente fuerte de alfabetización para el aprendizaje de lengua y matemática. ¿De qué se trata esta transformación curricular, este cambio? De posicionar a la educación en ese lugar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Cambiando planes, programas y metodologías de enseñanza. Para la dirigencia de ADES, esta es una reforma impuesta por el gobierno que deja afuera los verdaderos problemas de la educación. Recorte de grupos, menor cantidad de horas, pauperización del trabajo de los docentes, pérdida de la calidad de los aprendizajes para los estudiantes, desfinanciación de la ANEP y del CODICEN. Por lo tanto, más que una transformación, nosotros creemos que esto es un recorte.
ha sido uno de los buques insignia que tiene este gobierno liderado por Luis Lacalle Pou y que tiene justamente como presidente del Codicen de la ANEP a Robert Silva, integrante del Partido Colorado, que lleva adelante esta reforma educativa y que defendió de alguna forma que con esta reforma lo que se está haciendo es mejorar los niveles educativos, o por lo menos tratar de mejorar los niveles educativos que tiene nuestro país. Marcel, ¿es así? Sí, sin dudas. A ver, como siempre me gusta a mí hablar de todos los temas, principios tienen las cosas y tenemos que contextualizarlos. Venimos de años donde de 2016 hasta el 2019 la repetición en secundaria creció en un 4%, teniendo menos de la mitad de los estudiantes que ingresaban a sexto, egresando. Entonces, agarrando todo este contexto, la coalición dijo que este tenía que ser un buque insignia donde no nos quedamos en el panfleto, donde hicimos una propuesta, hicimos la transformación y en eso estamos. Ahora, como bien decían, el centro es en los estudiantes. Capaz que antes en otros gobiernos el centro, no sé si estaban los docentes porque los gremios son bastante conflictivos sin importar los gobiernos de turno. Capaz que si ponemos en foco en realidad en lo que tiene que ser la máxima en la educación uruguaya y en mejorarla, en no volver a el desastroso nivel de las pruebas PISA que tuvimos años anteriores, ahí vamos a sacarlo adelante, pero tiene que sacarlo entre todos. No podemos estar peleando cada uno por su chacrita y dejar de lado a los estudiantes y a los adolescentes, que tienen que ser el centro de todo esto. ¿Es el centro de los estudiantes, por ejemplo, Inés? Bueno, no creo que sea el centro, principalmente porque se trata de una reforma que centraliza, es súper vertical, que quitó la participación justamente estudiantil y docente. Y en realidad aprovecho la instancia para que alguien de la coalición, porque hasta ahora no encontré a nadie en el Parlamento, yo como diputada integro la Comisión de Educación, nadie que me pueda explicar en qué consiste la reforma educativa. Entonces capaz que alguno de ustedes me lo explica, porque hasta ahora no me han sabido explicar. Y los uruguayos y uruguayas tampoco lo entienden. De hecho, aquellos que tienen hijos en educación primaria o secundaria, ven que en realidad, tengo acá programas, los programas son exactamente iguales, se cambió el orden, que de hecho el orden de los programas ya se podía cambiar por la libertad de cátedra, cuestión que también se atacó con la LUC, la libertad de cátedra, y entonces, bueno, por ahí pueden echar luz sobre esta duda que tengo de en qué consiste la transformación, la famosa transformación educativa, porque realmente no encuentro diferencias sustanciales. De lo que se escuchó, por ejemplo, en conferencias de prensa o en notas de prensa, por ejemplo, al presidente de la Codicen, se dijo, es una especie de continuidad, se está dando una continuidad en la educación. Como, de alguna forma, entendiendo que por más de que los programas no se tocan, que son los mismos, tal vez hay una mejoría en eso. ¿Es por ese lado, Gervasio, la explicación? ¿Cómo sería la explicación que vos le darías a la ciudadanía que está mirando, a Inés, de qué significa la reforma? A mí, para hablar de la reforma, a mí me parece necesario que introduzcamos por qué la necesidad de una reforma. Porque un acuerdo prácticamente de todos los ámbitos educativos en que era necesario reformar el sistema educativo del Uruguay. La política ha visto en la educación un gran agujero negro. O sea, no ha cumplido durante todos estos años. No ha cumplido con los docentes, no ha cumplido con los expertos que han participado una y otra vez. Pongamos por caso de DUI 21, que muchos de ellos, de sus integrantes, formaron parte del gobierno del Frente Amplio y rápidamente decidieron irse. No ha cumplido con las familias y lo más importante de todo, que se mencionaba recién, no ha sabido cumplir con los estudiantes, con los chiquilines y las chiquilinas que el día de mañana van a ser los que alumbren el Uruguay que se viene. Entonces, a mí me parece que ese consenso sobre una reforma demoró mucho tiempo, estando sobre la mesa. Con este gobierno se inició, bajo la gestión de Robert Silva, un cambio que es gracias a los docentes. Una gestión que deja 18.000 grupos sin cubrir, sin docente. ¿Te parece que está cubriendo las necesidades de los estudiantes? Bueno, por déficit en la gestión, por incapacidad de gestionar y de lograr abrir llamados para que los docentes se presenten a los cupos vacantes. Yo creo que de una vez por todas, repito, de una vez por todas se logró poner sobre la mesa en serio la necesidad de cambiar y de reformar el sistema educativo. Que dejamos de hablar de esa necesidad existente que había durante todos estos años a concretamente decir, bueno, ahora discutamos si la reforma está bien, si está mal y cuáles son las aristas, porque es muy abarcativa, que va desde lo estructural hasta lo temático, hasta temas de contenido. Entonces, elijamos un tema para discutir, para ordenarnos, y vamos a poner esos temas sobre la mesa. Y repito, hablaba con gestores de los liceos, particularmente del Liceo de Colonia, porque insisto
que yo soy de Colonia, entonces Sí. es la realidad que me queda más cercana. Hay 16 liceos en Colonia. Obviamente, las realidades de todo el país son muy diferentes. No es lo mismo un liceo de Montevideo, de una zona de Montevideo que otra de Montevideo, y no es lo mismo tampoco un liceo del interior, y dependiendo también de qué zona del interior. Las realidades son muy distintas. En la situación particular de mi departamento, puedo decir que funciona bien, porque a pesar de todas las complicaciones que hay, que son naturales porque todos los cambios derivan en complicaciones de la estructura de los centros educativos, funciona muy bien porque hay una red de docentes que, a pesar de todo, repito, de las dificultades que significa atravesar un cambio, han logrado tener una red donde se discute, se debate y se Bien. intercambia. Florencia. Bien, me voy a tomar mi tiempo porque Gervasio se tomó el de él, pero no respondió a lo No, que preguntó Inés igual. Pero tengo más para decir. No han cumplido, mencionaba Gervasio, en relación a gobiernos anteriores. Yo tampoco entiendo con qué si se cumple con el profesorado, si se cumple con los estudiantes, porque acá lo mencionaba Marcel. Una de las grandes novedades, parece, de esta transformación educativa es la centralidad del estudiante. ¿Sabés cuál fue la única consulta que se realizó al estudiantado sobre esta transformación? Una encuesta online. No hubo consulta a las organizaciones representativas, no hubo una consulta a las organizaciones representativas de los estudiantes para definir los lineamientos de esta transformación educativa. A mí me... No hubo ¿Dónde fue esa una. encuesta? La encuesta online fue en las plataformas de ANEP. CREA. No hubo una reunión con las organizaciones, con los chiquilines, no hubo una. Ahora, el profesorado. La ANEP, todos sabemos que tiene consejos. Se eliminan los consejos, queda un director, una especie de gerente ahí. El gobierno no respeta a los educadores. Después se pretende que la sociedad respete a los educadores y nos vemos con un montón de cosas que pasan en la sociedad que no se está respetando a los docentes. Se los saca de ámbitos de participación. Se ataca a la organización sindical, porque se ha perseguido a sindicalistas de FENAPES. Vamos a hablar Se de reforman los persecución en planes, plena se democracia reforman... es demasiado, ¿no? Bueno, en plena democracia, Mirá. ¿sabes también de lo que te puedo hablar? De escuchas estudiantes, de escuchas estudiantes del Liceo Oribe a dos estudiantes. Porque en el caso Astesiano, una de las cosas que salió fue un mensaje, por ejemplo, que hacía referencia a van a ser complicados para el gobierno nuestro. Eso fue en el caso Astesiano. Se estaba investigando a dos estudiantes del Liceo Oribe y a dos profesores. Eso es nuestra democracia plena de la que tan orgullosos estamos. Y si estamos orgullosos, porque estamos en democracia. Ahora Bueno, también, pero eso está pasando, a ver, entonces no sí, digas, pero sí hay entonces vamos a persecución, recordar, si hay querés persecución. recordamos cómo fue el desalojo en Codicen hace Sí, unos años. ¿Lo vamos a hablar recordamos? de la esencialidad, Vamos a hablar de Sí, esencialidad. el Frente Amplio se equivocó. El Frente Amplio se equivocó, pero yo puedo mirar y decir, el Frente Amplio se equivocó y lo hemos pagado. Y lo estamos pagando. El Frente Amplio se equivocó. Ahora yo quiero saber si alguno de ustedes puede mirar a los profesores, puede mirar a los estudiantes y decir que se equivocan con esto. ¿Cuál fue la equivocación ¿Cuál del fue? Frente Amplio para vos? El Frente Amplio, en realidad, cuando decreta la esencialidad y no de alguna manera crea los canales de diálogo y se dan estas cosas como la que plantea Marcel de la desocupación del Codicen, estuvo mal. Estuvo mal. Y obviamente que en este momento estoy parada acá hablando como Frente Amplio, me hago cargo de eso, le ha costado súper caro al Frente Amplio en el vínculo con los docentes, es algo que seguimos pagando, pero nos hacemos cargo y nos equivocamos. Y este gobierno redobló la apuesta en ese sentido, decís Pero vos. yo creo que acá, o sea, se equivocan, pero no... Están hablando de que acá se están ocupando de los profesores, de los estudiantes, pero en realidad se los deja por fuera de todos. Se reforman los planes docentes, se eliminan materias como epistemología, que es una materia que apuesta al desarrollo de la capacidad crítica, se elimina sin consultar con los Cuando docentes. termine, Nico. Entonces no sé con qué docentes y con Sí. qué estudiantes están consultando esta El transformación plan educativa. el plan fue elaborado por docentes directamente. O sea que no lo O docentes sea, que ellos no querían. lo dejamos de lado, no entiendo esa parte. A mí me- Pero a mí- aparte se crean nuevas Ese es nuevas un materias. punto, déjame hacer un... Sí, dejo no, a no. Diego Le porque... iba a decir a Diego que no puede hablar porque es suplente. No, Adelante. porque mencionaba que una cosa es el sindicato, o algunos sindicatos, y otra cosa son los docentes. Entonces me parece clave la división. Mencionaba Florencia... ¿Vos no reconoces a los trabajadores organizados? Yo te dejé hablar. Algunos sí. ¿No A reconoces este a los tipo de trabajadores actitudes no, organizados? que dejan a los chiquilines sin clase y muchas veces sin comida porque avisan... Y a los alumnos organizados tampoco. Es novedoso que en el gobierno, en su bueno, gobierno se logró la votación de FENAPES más grande de la historia. ¿Será casualidad? ¿Será que no representan a los docentes? ¿Que todos los docentes fueron a votar Yo te justamente pregunto, por sentirse representados? porque Florencia comentaba que había costado caro. ¿Qué tan caro le costó al Uruguay, al futuro del Uruguay, a los años que estamos viviendo hoy, a los que vamos a vivir mañana, la gestión en materia de educación del Frente Amplio? Los 15 años. ¿Qué tan caro le costó? ¿Qué tan caro le costó a los técnicos que mencionaba hoy, que quisieron transformar la educación desde la gestión del Frente Amplio y se tuvieron que ir al año? ¿Qué tan caro?
Igual hasta ahora nadie me explicó en qué consiste la transformación, porque hablamos de palabras bonitas, podemos hablar de las capacidades, que es lo que le escuchamos hablar a Wilson Robert está Silva, es lo levantando único, la parece mano. que es lo único que sabe decir, pero nadie me explica en qué consiste la reforma. Y también está levantando la mano Clara, Es que pero ni bien vamos arrancamos a hablar, enseguida un poquito que vamos a ir vas al cruce, entonces a es darle la palabra imposible a plantear un Wilson. tema. Yo creo que el Frente Amplio se equivocó en decir que iba a reformar el ADN de la educación y no lo hizo. Lo que está tratando de hacer este gobierno a partir de... ¿Cuál es el objetivo que tenemos? ¿Cuál es el objetivo de la educación? Educar a los niños y niñas que permanezcan en el sistema y que no abandonen, ¿no? Nos hacemos 3 preguntas. ¿Qué sistema queremos? ¿Para qué queremos el sistema educativo? ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? El gobierno se hizo esas preguntas y plantea una transformación educativa que ustedes no hicieron. ¿Y cuál es el sistema no que está- quieren? Eso es lo que, Déjame estoy tratando de avanzar, averiguar. si me dejas hablar, te lo explico. En mi opinión, la reforma consiste en 3 pilares fundamentales. El primero es reformar la currícula, como decía Inés, hablando de que mencionaba las capacidades y las habilidades, cosa que ya existe también en la UTU y en otras organizaciones. También plantea la autonomía de los centros educativos, que es una reivindicación también de la transformación educativa. Y en tercer lugar, lo que plantean en términos de formación docente es plantea crear un grado universitario para algunas carreras docentes, que es Bien. una reivindicación también de izquierda, ¿no es cierto, Inés? No, era. Era. Era palabrería, La ¿no? Universidad de la Educación no la llevaron. ¿En qué momento? No, claro. Igual... ¿En qué momento fue eso? Que no llevamos nosotros. Diego. No, ahora que Inés más o menos sabe en qué consiste la reforma, me parece que más o menos las discusiones sobre los distintos temas han tenido muchos talantes bastante significativos y que más o menos han ido por el mismo lado. Hay una realidad, en el Uruguay que asumió, que consiguió la coalición de gobierno, 6 de cada 10 estudiantes no terminaban secundaria o UTU. De esos 6, 1 de cada 10 no llegaba a un nivel universitario ni siquiera. Entonces, hoy en día tenemos un gobierno que se hizo cargo, que está llevando adelante una transformación educativa, que obviamente puede que no sea perfecta, puede ser mejorable, pero que fue hecha además por docentes, que capaz que no son los docentes que el Frente Amplio le hubiera gustado escuchar, capaz que sí, capaz que no lo sabemos, pero fue hecha por docentes. Entonces, me parece que hay que valorar eso, porque como decía Gerba, el principal afectado por la mala gestión del Frente Amplio no es el Frente Amplio, es el Uruguay de acá 15, 20 años. Pasa que ese... Déjame, Gervasio, déjame ir con Clara. ¿Qué querías decir vos, Clara? No, que por ejemplo mencionan mucho el tema de que se deja por fuera a todos. Pero por ejemplo, tenemos cifras que a nivel de Latinoamérica, el 42% de los jóvenes entre 20 y 24 años son los que tienen terminados la educación media superior. Y estamos por debajo de muchos países, por ejemplo, República Dominicana, Brasil, Perú, etcétera. De eso, el gobierno no se jacta solamente de decir educación, educación y más educación y queda en eso, en esas palabras bonitas. Toma una acción. Podemos debatir toda la noche si queremos, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, qué podemos implementar, qué no podemos implementar. El gobierno tomó la acción. Entre eso se menciona de que, por ejemplo, se deja fuera a mucha parte de la sociedad. Tenemos, por ejemplo, una gran inequidad educativa en el que solamente un 18% del quintil más bajo termina la educación. En esto, por ejemplo, se comenzó a implementar los famosos centros educativos María Espínola, que son centros de tiempo completo en donde se les da comida de los gurises, se los saca del ocio de la calle, de estar allí, se les brinda talleres optativos en los que pueden estudiar otras cosas y perfeccionarse en otras cosas, hacer deportes, por ejemplo, que Son es algo centros en que este ya país. existían y le cambiaron el nombre. Sí, te cuento que hasta el 2019 habían 12, se están proyectando en este momento para el 2025 60 centros en total, ¿Cuántos que serían abrieron en su 17 gestión? más. Serían Como los 17 136 liceos ¿Cuántos de abrieron Talvi, en ¿no? su Estoy hablando, Ni serían no está 17, Talvi ni están los liceos serían 17 más a los que ya tenemos, por lo tanto, hasta el 2019 eran 12 nada más, hoy tenemos 43. En eso se está implementando entonces sacar a los gurises del ocio, porque siempre la oposición se jacta de que, bueno, se tiene olvidado, este gobierno tiene olvidado a la población más vulnerable, pero no sé ellos qué han hecho por la población más vulnerable. Martina. Si me dejas A ver, Martina. Lo que pasa es que lo que acaba de decir es como para decir que si estuvo adentro de una caja, abajo de un pozo. No, para y nada, durante y no me 15 faltes el años, respeto tampoco de esa forma. Lo que pasa es que vos tenés que en Uruguay, entre 2014 y 2019, aumentó la asistencia a 84%.
80%, de un 70 a un 84%. Se aumentó la promoción del ciclo básico de un 70% a un 80%. La educación médica básica subió a un 77% de 2014 a 2019. El egreso entre jóvenes de 21 y 23 años que antes no tenían cobertura para educación media pasó de un 38% a un 42%. También les puedo decir que, bueno, y todo esto en un contexto donde se aumentaba el presupuesto. Anualmente se triplicó el presupuesto de la educación básica y media durante 15 años. Ahora, en este contexto de reforma educativa, se está perdiendo dinero. En ANEP se están perdiendo, y ya les paso a decir cuánto. 140 millones de dólares. Ahí va, ¿cuánto? 140 millones de dólares de recorte. Y lo podríamos repetir porque ese número no va a cambiar. Entonces estamos en un contexto donde están hablando de una reforma educativa sin dinero. Bien. Decime qué se puede hacer con eso. Bueno, vamos a dejar la discusión, el debate acá. Una breve pausa. Estás hoy ansioso, ¿eh? No, porque me Pará molesta un poquito. que Bueno, lleven a ese lugar los temas que son pero clave. ya vamos a seguir, ya vas a tener la palabra vos y vamos a seguir. Breve pausa. Ustedes tienen la encuesta. ¿Cuál es la encuesta? La encuesta tiene una pregunta que dice, y lo pueden votar ahí, en el @tarjetabtv de Instagram y de Twitter. ¿La reforma educativa soluciona los problemas de la educación? Ustedes la pueden votar entonces en Twitter y en Instagram. Pausa y en un ratito seguimos con esto que se está debatiendo de la reforma. Y les voy a hacer una pregunta respecto a la formación docente, que también tiene que ver con la reforma. ¿Se está atacando la formación docente? Porque que mejore la educación significa también que mejore la formación de los docentes. ¿Eso ha mejorado con esta reforma educativa? Ya se lo voy a preguntar a los chiquilines a ver qué piensan. Ya venimos.